¿Por qué Dios parecía tan cruel en el Antiguo Testamento? ¿Alguna vez leíste una historia en la Biblia y pensaste cómo un Dios de amor pudo hacer eso? Ciudades enteras destruidas, fuego cayendo del cielo, inundaciones que borraron a la humanidad, guerras, muertes, inocentes pagando el precio. A veces parece que hay dos dioses diferentes, uno que ama y otro que castiga sin piedad. ¿Será que Dios cambió del Antiguo al Nuevo Testamento? ¿O hay algo mucho más profundo detrás de todo esto? ¿Algo que nadie te ha contado? Hoy vamos a sumergirnos en uno de los misterios más grandes de la Biblia. Y tal vez, después de este video, nunca volverás a ver a Dios de la misma manera. Bienvenido a Archivos Sagrados. Aquí no nos quedamos en la superficie, vamos al fondo. Sacamos a la luz lo que fue olvidado. Investigamos lo que se escondió con el tiempo. Y lo contamos en un lenguaje que todos pueden entender. Este canal fue hecho para personas como tú. Curiosas, con dudas, con sed de verdad. Personas que no quieren religiosidad vacía, sino profundidad. Personas que sienten que hay algo más allá de lo que se ve. En cada video te vas a encontrar con personajes olvidados, mensajes ocultos y decisiones divinas que marcaron la historia. Así que si buscas respuestas reales, verdades que incomodan y una visión nueva sobre lo sagrado, suscríbete ahora. Prepara tus palomitas, porque tu video está por comenzar. Capítulo 1. El dilema que nadie se atreve a enfrentar. Cuando lees el Antiguo Testamento, puede parecer que Dios tiene dos caras. En un momento está salvando a su pueblo y al siguiente envía plagas o destruye ciudades enteras. Eso confunde. Parece que hay amor y crueldad en la misma persona. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Dios cambió? ¿O es que estamos viendo solo una parte de la historia? Desde los primeros siglos, ya había personas luchando con esta idea. Un hombre llamado Marción, en el año 140 de Cristo, decía que el Dios del Antiguo Testamento era malo y que Jesús vino a mostrarnos al Dios verdadero, el Dios de amor. Pero esa idea fue rechazada, porque Dios no cambió. Lo que cambió fue nuestra forma de entenderlo. Y hoy vas a descubrir lo que realmente había detrás de las historias más duras de la Biblia. Capítulo 2. El mundo era mucho peor de lo que imaginas. Para entender por qué Dios actuó como lo hizo en el Antiguo Testamento, primero hay que entender el mundo en el que esas historias sucedieron. Hoy tenemos leyes, derechos humanos, hospitales, escuelas, policías, pero en aquel entonces no había nada de eso. Era un mundo brutal. Las tribus peleaban por territorio, las personas mataban por comida o poder, los reyes se enorgullecían de torturar a sus enemigos, las mujeres eran tratadas como objetos y los bebés eran quemados vivos en rituales a dioses paganos. Un mundo oscuro, cruel, violento, y fue en ese mundo que Dios decidió actuar. ¿Crees que iba a hablar con flores y abrazos? No lo iban a escuchar, lo iban a ignorar o lo iban a matar. Dios tuvo que hablar el idioma que ese mundo entendía: autoridad, fuego y juicio. Pero incluso en medio de todo eso, Dios empezó a hacer algo completamente nuevo. Capítulo 3. Leyes duras, pero más humanas. Sí, Dios dio leyes duras, pero si las comparas con las de otras naciones en esa época, vas a notar algo. Eran mucho más justas. Por ejemplo, la ley de ojo por ojo, diente por diente, no era para vengarse, era para limitar la venganza, para que no mataras a una persona por un golpe. La pena tenía que ser justa, no exagerada. También en Israel, los esclavos no eran tratados como basura, tenían derecho a descansar. Y después de 6 años,
eran liberados con ayuda para comenzar de nuevo. Robar a alguien para venderlo como esclavo era castigado con la muerte. Las viudas, los huérfanos y los extranjeros tenían protección. Eso no existía en ningún otro lugar. O sea, en un mundo donde la vida no valía nada, Dios empezó a enseñar algo nuevo: justicia, respeto, dignidad. Para que eso funcionara, a veces tenía que hablar con firmeza. Capítulo 4. Cuando Dios castigaba, primero esperaba. Hay algo que mucha gente olvida. Antes de que Dios castigara una ciudad o un pueblo, Él siempre esperaba. Siempre daba oportunidades. Siempre advertía. ¿Te acuerdas del diluvio? Antes de que empezara a llover, Dios esperó años. Noé construía el arca a la vista de todos y les advertía, les decía que cambiaran, pero se burlaban. Nadie escuchó. El mundo estaba podrido, lleno de violencia, maldad, abusos, y Dios decidió empezar de nuevo. ¿Fue cruel? O tal vez lo cruel habría sido dejar que todo siguiera igual. Otro ejemplo, Sodoma y Gomorra. Ciudades que vivían en la maldad. Dios le contó a Abraham lo que iba a pasar, y Abraham intercedió. ¿Y si hay 10 personas justas?, le preguntó. Entonces, no destruiré la ciudad, respondió Dios. Pero ni eso había. Dios no se alegra del castigo, pero tampoco ignora el mal. Y eso nos lleva al punto más difícil de todos. Capítulo 5. ¿Por qué Dios mandó destruir naciones enteras? Esta es la parte más difícil, la que más incomoda, la que muchos prefieren evitar. ¿Por qué Dios mandó destruir pueblos enteros? Hombres, mujeres, niños. Suena a genocidio. Pero hay cosas que no te contaron. Los pueblos que vivían en esas tierras, como los cananeos, no eran simplemente distintos, eran profundamente perversos. Sacrificaban niños, hacían rituales con abuso sexual, adoraban ídolos con sangre, fuego y crueldad. Y Dios no actuó. De un día para otro, esperó siglos, les dio tiempo, les envió advertencias, pero no cambiaron. Y aún así, algunos fueron perdonados, otros huyeron. Algunos, como Rahab, se rindieron y fueron salvados. Además, algunos estudiosos explican que frases como «destrúyelos por completo» eran comunes en el lenguaje militar de la época. No siempre significaban que literalmente no quedó nadie vivo. La misma Biblia muestra que muchos de esos pueblos siguieron existiendo cerca de Israel después de las batallas. Entonces, ¿cuál era el verdadero objetivo? Eliminar el mal que estaba corrompiendo todo y permitir un nuevo comienzo. No era crueldad, era limpieza, justicia y protección. Capítulo 6. Dios cambió en el Nuevo Testamento. Algunos creen que el Dios del Antiguo Testamento era severo, pero que Jesús lo hizo más amable. Pero no es así. Dios nunca cambió. Lo que cambió fue cómo trataba a la humanidad. En el Antiguo Testamento hablaba a un mundo salvaje, endurecido, usaba fuerza para frenar la maldad. En el Nuevo Testamento mostró su corazón a través de Jesús, con amor, compasión y verdad. Jesús no vino a borrar lo anterior, vino a revelar lo que Dios siempre fue: un Padre justo, un Dios fiel, un ser lleno de gracia, pero que no cierra los ojos ante el pecado. Y para darnos una salida, Jesús cargó con todo, entregó su vida y abrió una puerta de esperanza. Capítulo 7. Dios aún juzga, pero de otra forma. Dios todavía juzga, sí, pero ya no con fuego del cielo o con diluvios. Hoy, Dios muchas veces juzga dejando que enfrentemos las consecuencias de nuestras elecciones. Habla a través de la conciencia, de los silencios, de las puertas que se cierran.
de las oportunidades que desaparecen, pero también actúa con misericordia. Todos los días. ¿Cuántas veces te salvaste de algo peor y ni lo notaste? La justicia de Dios sigue viva, solo que ahora es más paciente, más interior, más silenciosa. Pero un día, esa paciencia llegará a su fin y todos vamos a rendir cuentas. Conclusión. Dios era cruel. Entonces, ¿Dios era cruel? ¿O tal vez estamos viendo solo una parte del cuadro? El mismo Dios que destruyó ciudades esperó generaciones enteras antes de hacerlo. El mismo Dios que aplicó justicia lloró cuando vio a su pueblo alejarse. El mismo Dios que exigía obediencia fue el que bajó del cielo y murió por amor. Dios nunca fue cruel. Dios fue y es intenso en su justicia, en su amor, en su verdad. Lo que nos incomoda no es lo que Él hizo, es que Él ve el mal tal como es y no lo tolera. Ese Dios no juega, pero tampoco abandona. Y ahora dime tú, ¿crees que Dios sigue juzgando hoy como lo hacía antes? ¿O crees que ahora actúa de otra forma? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber tu opinión, y si este video te hizo pensar, si removió algo dentro de ti, suscríbete ahora a Archivos Sagrados, porque el próximo video va a ser aún más fuerte. Nos vemos ahí.